A las 2:30 p.m. hora local en el Mar Caribe, dos F-16 Fighting Falcons venezolanos rugieron a baja altura, cruzando el cielo a solo unos cientos de pies sobre las olas. Su objetivo no era un barco de contrabandistas o un campo de entrenamiento. Era el USS Jason Dunham, un destructor de la clase Arleigh Burke de la Armada de los Estados Unidos, erizado de sensores y misiles. En el radar, los puntos aparecieron rápidamente, acortando la distancia. El puente del buque de guerra estadounidense sabía exactamente lo que estaba sucediendo. No era un sobrevuelo inocente, era una provocación deliberada, un juego del gallina, excepto que este involucraba jets supersónicos y hardware de miles de millones de dólares. El Pentágono calificó más tarde el movimiento de imprudente. CBS News lo describió como la segunda vez en solo 2 días que los jets venezolanos habían hecho la misma maniobra. Pero para los marineros de guardia en el destructor, las etiquetas no importaban. Todo lo que sabían era que los dos cazas de la era de la Guerra Fría se dirigían hacia ellos, sus posquemadores brillando como antorchas en el cielo caribeño. El presidente venezolano Nicolás Maduro quería mostrar fuerza para recordarle a Washington que Caracas no podía ser intimidada después de que un ataque estadounidense hundiera una lancha rápida sospechosa de pertenecer a un cartel días antes. Pero al elegir esta maniobra, sus pilotos estaban a punto de aprender por las malas. La intimidación funciona en ambos sentidos, porque mientras pensaban que estaban enviando un mensaje, no tenían idea de que estaban entregando a la Armada de los Estados Unidos un regalo invaluable. Los F-16 llegaron con fuerza, inclinándose lo suficiente como para que sus ondas de choque se extendieran por el agua. En el puente del Jason Dunham, todos los marineros conocían el procedimiento estándar: mantener la calma, mantener el rumbo y dejar que las defensas en capas del barco hicieran el trabajo. La primera advertencia llegó por radio. Una voz estadounidense tranquila transmitió en frecuencias abiertas: aeronave no identificada. Se está acercando un buque de guerra de los Estados Unidos que opera en aguas internacionales. Mantenga una distancia segura. Los pilotos venezolanos no dieron respuesta. En cambio, uno de ellos encendió su pusquemador, pasando a toda velocidad por la proa en un destello de llama naranja. Dentro del Centro de Información de Combate, la verdadera lucha ya estaba en marcha. El radar ANSPY-1 del barco, el corazón palpitante del sistema de combate JEAS, había detectado los jets entrantes mucho antes de que la tripulación los viera. Los datos se desplazaban por las consolas: altitud, velocidad, rumbo. Los oficiales de armas armaron el conjunto de defensas en capas del barco: misiles superficie-aire SM-2 en las celdas de lanzamiento vertical, RIM-162 y Sparrows para intercepción cercana, y la última línea, el cañón Gatling Phalanx CWIS. Si los cazas venezolanos hacían un movimiento equivocado, el destructor podría derribarlos en segundos, pero disparar no era el objetivo. El capitán permaneció tranquilo, con los brazos cruzados, los ojos en la pantalla táctica. Sus órdenes eran claras: no escalar a menos que se vea directamente amenazado. El Jason Dunham estaba en aguas internacionales, con todo el derecho a estar ahí. El peligro real no era las aeronaves en sí. Era la posibilidad de que un error de cálculo se convirtiera en un incidente internacional. Desde la cubierta, los marineros miraron hacia arriba mientras el segundo F-16 gritaba por encima, tan bajo que su sombra cortó brevemente las escotillas de misiles del destructor. Para un ojo inexperto, parecía que Venezuela había ganado el juego de la intimidación, pero en realidad lo contrario era cierto. Cada llamada de radio que los pilotos hacían a Caracas, cada barrido de su radar, cada parpadeo de sus sistemas de puntería, todo estaba siendo absorbido por el conjunto de guerra electrónica del Jason Dunham. Cuanto más cerca volaban, más revelaban. Los venezolanos pensaban que estaban mostrando músculo. Lo que no se dieron cuenta fue que ya habían caído en la trampa de datos de Estados Unidos. El USS Jason Dunham no era un barco cualquiera. Es un destructor de misiles guiados de la clase Arleigh Burke, esencialmente una fortaleza flotante. Su cúpula de radar, el AN-SPY-1, puede trazar cientos de objetivos a la vez, desde misiles que rozan el mar hasta jets de gran altitud. Para la tripulación, un par de F-16 zumbando la cubierta apenas registraban una amenaza en comparación con lo que el barco fue construido para combatir. Entonces la pregunta es, ¿por qué estaba la Armada ahí en primer lugar, en aguas venezolanas? Bueno, la respuesta se remonta a solo unos días, ni siquiera meses. El 2 de septiembre, aviones estadounidenses habían destruido una lancha rápida en el Caribe, acusándola de pertenecer al poderoso cartel del Tren de Aragua de Venezuela. 11 personas murieron en ese ataque, una operación que la Casa Blanca calificó como un éxito en la guerra contra los narcóticos. En Caracas, el incidente fue visto de manera muy diferente. El presidente Nicolás Maduro condenó el ataque como una violación de la soberanía, prometiendo represalias.
Solo días después, sus F-16 estaban rugiendo a través del cielo caribeño. Irónicamente, esos mismos jets fueron una vez suministrados a Venezuela por los Estados Unidos. En la década de 1980, Venezuela compró docenas de F-16A. En ese momento eran de vanguardia. 4 décadas después, la flota muestra su edad. Las piezas de repuesto son escasas, la aviónica está obsoleta y el mantenimiento es una lucha constante. Aún así, en manos de Maduro, se convirtieron en símbolos de desafío. Rápidos, ruidosos y dramáticos, aunque ya no realmente modernos. Ese contraste no podría haber sido más marcado. Por un lado, reliquias de la Guerra Fría esforzándose por parecer amenazantes. Por el otro, un destructor conectado a una de las redes navales más avanzadas de la Tierra, apoyado por satélites, drones y un grupo de ataque de portaaviones completo cerca. Desde el exterior, los F-16 parecían tener la ventaja, pero la realidad era diferente. Cuanto más cerca volaban, más se exponían. Los F-16 venezolanos lo revelaron todo. Sus radares de control de fuego pintaron al Jason Dunham tratando de parecer amenazantes. En cambio, entregaron formas de onda precisas que los analistas de la Armada pudieron catalogar y archivar. Sus radios se iluminaron con charlas a las bases costeras. El sistema de guerra electrónica AN/SLQ-32 del barco absorbió todo, registrando qué frecuencias se usaban, cuán seguras eran las comunicaciones e incluso el momento exacto en el que los pilotos activaron sus micrófonos. Y luego vino el infrarrojo. Al sumergirse a baja altura y encender los posquemadores, los cazas dejaron enormes estelas térmicas en el húmedo aire caribeño. Los sensores IR del destructor lo capturaron todo. Para la Armada, fue como fotografiar huellas dactilares en la escena de un crimen. Evidencia invaluable e innegable de cómo los jets de Venezuela realmente se desempeñan bajo estrés. La ironía es brutal. Caracas quería intimidar, proyectar fuerza, pero la intimidación a corta distancia es ruidosa. Y en el espacio de batalla electrónico, el ruido es la muerte. Cada bengala, cada ping de radar, cada explosión de posquemador no estaba asustando a los Estados Unidos, estaba alimentando sus bases de datos. Para el comando venezolano en tierra, las imágenes podrían parecer una victoria. Jets rugiendo sobre un buque de guerra estadounidense, desafiantes y audaces. Pero los analistas que observaban desde Norfolk o Pearl Harbor vieron algo completamente diferente. Vieron vulnerabilidades catalogadas y una biblioteca completa de la envejecida flota aérea de Venezuela entregada en bandeja de plata. Para cuando los F-16 finalmente se desviaron, la tripulación del Jason Dunham ni siquiera había pestañeado. No necesitaban hacerlo. Venezuela ya había cometido su mayor error, confundiendo el ruido con el poder. Y mientras esos pilotos pensaban que habían sacudido la jaula de Estados Unidos, en realidad habían abierto la puerta a algo más peligroso: la escalada. Los sobrevuelos podrían haber parecido teatralidad, pero Washington no se rió. En cuestión de horas, el Pentágono calificó el incidente de imprudente y provocador. Y el presidente Donald Trump dejó el mensaje cristalino: cualquier aeronave venezolana que ponga en peligro nuestros barcos será derribada. Eso no fue charla vacía. Días después, 10 cazas furtivos F-35 Lightning II llegaron a Puerto Rico, a 2 horas de vuelo del espacio aéreo venezolano. Estos no eran jets envejecidos de la década de 1980, eran la joya de la corona de Estados Unidos. Cazas de quinta generación diseñados para eludir los radares y desmantelar las defensas enemigas antes de que suene la primera sirena de advertencia. Su despliegue fue una señal. Si Caracas quería apostar en los cielos, las apuestas acababan de subir. Mientras tanto, el Jason Dunham no estaba solo. Detrás de ella estaba el peso de toda una fuerza de tarea de la Armada de los Estados Unidos. Destructores, cruceros, barcos de suministro, incluso buques de asalto anfibios que transportaban infantes de marina patrullaban el Caribe. En lo alto, los aviones de patrulla P-8 Poseidon rastreaban las aguas mientras los drones observaban desde aún más alto. Un destructor podría parecer aislado en el horizonte, pero en realidad estaba conectado a un escudo en capas que se extendía por toda la región. Para Venezuela, eso creaba un desequilibrio brutal. Sus F-16 podían zumbar, tal vez incluso acosar, pero no podían cambiar los hechos. Su fuerza aérea carecía de misiles modernos, carecía de sigilo y carecía de la logística para sostener una larga lucha. Incluso si quisieran, igualar la potencia de fuego estadounidense era imposible. Y sin embargo, la provocación tiene una lógica peligrosa. Un movimiento en falso, un bloqueo de misiles,
una llamada de radio mal interpretada y la situación podría haber pasado de sobrevuelos ruidosos a una guerra de disparos en segundos. La tripulación del destructor estadounidense lo sabía. Los pilotos venezolanos probablemente también lo sintieron en sus cabinas. Un juego del gallina solo es divertido hasta que alguien no se desvía. Maduro pudo haber esperado que los sobrevuelos impulsaran el orgullo nacional y enviaran una advertencia a Washington. En cambio, provocaron exactamente lo contrario. Un aumento de la presencia militar estadounidense en el Caribe y una clara promesa de que el próximo paso cercano podría terminar en llamas. Porque cuando te enfrentas a la Armada de los Estados Unidos, hay una regla que nunca cambia. No confundas la contención con la debilidad. Desde el exterior, los sobrevuelos de Venezuela parecían un desafío. Jets rugiendo junto a un destructor estadounidense, desafiando a Estados Unidos a reaccionar. Pero si se rasca bajo la superficie, fue un caso de manual de exceso de confianza que se convirtió en autosabotaje. Estratégicamente, la persecución le dio a Washington todo lo que quería. La Armada recolectó huellas dactilares de radar, protocolos de comunicaciones y datos térmicos de los cazas más capaces de Venezuela, todo sin disparar un solo tiro. En términos militares, eso es un premio gordo. La inteligencia como esta no es llamativa, pero en la próxima crisis puede significar la diferencia entre sorpresa y dominio. Esta no fue la primera vez que un adversario cometía el mismo error. Hace solo unos meses, en el mar de China Meridional, un helicóptero de ataque chino Z-10 intentó sacudir un MH-60R estadounidense. En cambio, entregó firmas electrónicas que los analistas estadounidenses guardaron para futuros conflictos. Hutíes lanzaron Mar un misil Rojo, contra un los Seahawk combatientes de la Armada, hutí esperando una victoria propagandística. En cambio, expusieron sus tácticas. Fueron rastreados y perdieron su sitio de lanzamiento en segundos. Diferentes actores, misma historia. Acrobacias de intimidación que resultaron contraproducentes y se convirtieron en regalos para la inteligencia estadounidense. Para Caracas, la lección es brutal. Volar bajo y rápido puede emocionar a las multitudes en casa, pero contra un destructor equipado con Aegis es solo ruido de fondo. Peor aún, socava la posición estratégica de Venezuela. En lugar de parecer fuerte, resalta la debilidad. Aviones envejecidos contra una flota diseñada para la guerra global. Cada paso sobre un buque de guerra estadounidense se convierte en otro punto de datos en la creciente biblioteca de manuales de adversarios de Estados Unidos. Y para Washington, la conclusión es igual de clara. Mantener la calma, no disparar, y dejar que el otro lado cometa los errores. La escalada no siempre se trata de apretar el gatillo. A veces la medida más inteligente es esperar, escuchar y recolectar todo lo que tu oponente es lo suficientemente tonto como para transmitir. Porque en la guerra moderna el silencio gana batallas y la arrogancia las pierde. Cuando los F-16 venezolanos regresaron a casa, el Jason Dunham no había cambiado de rumbo, no había disparado un misil y no había pestañeado. Para los marineros a bordo fue solo otra entrada en el registro del barco, pero para los analistas que observaban los flujos de datos, era oro. Venezuela había intentado sacudir la jaula. Terminó sacudiéndose a sí misma. La lección más amplia es simple. El lado que mantiene la calma suele ganar. Los sobrevuelos, las bengalas y los golpes de pecho no cambian el equilibrio de poder. Lo que importa es la disciplina, el entrenamiento y la capacidad de convertir el ruido en conocimiento. Y en ese sentido, la Armada de los Estados Unidos salió con la ventaja sin siquiera sudar. Pero aquí está la verdadera pregunta. Si estuvieras parado en el puente de ese destructor viendo dos cazas supersónicos sumergirse bajo la proa, ¿qué habrías hecho? ¿Habrías disparado un tiro de advertencia o te habrías mantenido firme y habrías confiado en las defensas de tu barco? Deja tu respuesta en los comentarios. Quiero ver cómo lo manejarías. Y si disfrutaste este desglose, no olvides darle me gusta, suscribirte y compartirlo con alguien que ame las historias marítimas. Y como siempre, si quieres ir un paso más allá y apoyar el canal directamente, únete a la flota. Obtendrás insignias de lealtad, respuestas prioritarias y nos ayudarás a sacar a la luz más historias marítimas reales. Simplemente haz clic en Unirse en la página de nuestro canal y súbete a bordo. Porque en este juego del gallina, Venezuela pensó que tenía la mano más fuerte. La Armada de los Estados Unidos demostró lo contrario. Nos vemos en el próximo.